En general, cuando hablamos de medio ambiente y hablamos de cambio climático y hablamos de cómo pensar la ciudad, de urbanismo, tendemos a reflexionar y a dar una idea de que esto tiene que ver con geografía, con construcción, con un pensamiento desde ciertas perspectivas bien particulares. Sin embargo, aunque tú no lo creas, esto tiene que ver también con calidad de vida, tiene que ver con elementos emocionales, políticos, económicos, sociales, culturales, que van estructurando el buen vivir y la construcción de una buena ciudad. Hoy día vamos a estar conversando con Donatella Fucaro, especialista en medio ambiente, en ciudades circulares, incluso en cambio climático. Pero te vas a sorprender porque la perspectiva que ella nos presenta tiene que ver con esta otra parte, una parte mucho más humana. ¿Dónde vamos a conversar? Acá, por supuesto, en lo personal, el político. Muy bien, ya estamos comenzando Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de problemáticas medioambientales, pero fundamentalmente en el ámbito más bien urbano, porque vamos a hablar de ciudades circulares. Para eso está con nosotros la especialista Donatella Fucaro, acá en el estudio. Y primero darte la bienvenida, Donatella, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Al contrario, muy contento. Además es un tema que me parece muy relevante, muy importante hoy día comunicacionalmente, que ya se le ha dado hay más interés, pero creo que es un tema que, mira, me atrevería a decir que desde la revolución industrial en adelante deberíamos habernos preocupado del tema. Cuéntanos un poquito para entrar en materia, para que la gente entienda a qué se entiende por ciudades circulares. Bueno, hoy día está clarísimo que la ciencia, con datos certerísimos hace rato, que viene diciendo que si no cambiamos el modelo económico, la forma de ver, la educación, etcétera, no hay vuelta atrás. Entonces, creo que es el momento de aterrizar las problemáticas con todas sus aristas, ¿no? Cuando hablamos de ciudades circulares, se entiende en este concepto de la economía circular. Sí, claro. Varias economías, digamos, hoy día estamos hablando de revoluciones en la economía donde se apunta más a, que debería apuntarse más a resolver un problema que una necesidad, ¿ya? O sea, hablamos como de negocios o empresas de triple impacto, ¿ya? Donde no sea solo el negocio, la ganancia, sino que también sea un éxito lo social y lo ambiental, ¿ya? Perfecto. En ese contexto, cuando hablamos de ciudades, sabemos que las ciudades ocupan un porcentaje muy chico de los territorios, pero tienen una concentración enorme de población. Son las que generan mayor cantidad de emisiones, son las que consumen más energía, las que generan más residuos. O sea, no es que las partes rurales no tengan problemáticas, sino que las ciudades a mí en particular me interesan muchísimo. Y hablamos de ciudades circulares como en este contexto de mirar las ciudades, como tú decías, ojalá desde antes de diseñarlas, ¿no? La planificación urbana, hace años atrás era el arquitecto. Después, por suerte, vino el urbanista, ya que ya tiene una... Y hoy día, para diseñar ciudades, no necesitamos solo al arquitecto, solo al urbanista, necesitamos a la sociedad civil, necesitamos al ingeniero, necesitamos al sociólogo, al antropólogo, etcétera,
porque son sistemas muy complejos, son metabolismos muy complejos. Y cuando hablo de circularidad, hablo justamente de pensar la ciudad como un metabolismo y un sistema que está interaccionando constantemente. En ese sentido, es bien interesante las dinámicas porque finalmente todas las dimensiones culturales que permean el mundo rural nacen desde las ciudades, básicamente, ¿no? Como que ahí se va gestionando, bueno, el mundo político, dimensiones ideológicas, económicas, se constituyen estos fenómenos desde la ciudad, desde la urbe, y va permeando el resto de la nación, digamos, del Estado. ¿Cómo ves tú culturalmente en ese aspecto Chile, sus ciudades? No sé qué tantas ciudades han logrado conocer, pero focalicémonos en Santiago, a pesar de que nosotros nos ven en regiones, no te creas. Sí, nos ven en regiones. Sí. Pero, ¿cómo crees tú que se van focalizando las dinámicas culturales en nuestro país? Entendiendo además que evidentemente las necesidades de las ciudades van variando de acuerdo incluso al clima y también a los distintos elementos culturales de cada uno, digamos. O sea, es muy distinto el norte que el sur de Chile y para qué decir el centro. Incluso dentro del mismo centro, hasta Rancagua, que está muy cerca de Santiago, es muy distinto a Santiago. Pero ¿cómo ves la dinámica cultural para entender este fenómeno? Bueno, a mí me gusta mucho hablar de cultura circular. ¿Ya? Metiéndonos en este concepto y no solo las grandes ciudades, sino ciudades, incluso hasta barrios, como este metabolismo que tiene una conexión, una interacción constante. Yo creo que, por suerte, hoy día se entendió un poco más, y si tú ves, ya las regiones están teniendo como más fuerza y más identidad, incluso en lo político también, digamos. Sí. Y por suerte se está dejando un poco de pensar que Santiago es el centro y acá pasa todo, ¿no? Digo, vemos el desarrollo que ha tenido en el sur, por ejemplo, la cantidad de profesionales que se han ido al sur porque ven que ha aparecido una oportunidad, porque se despertaron montones de cosas y por suerte se salió de la mirada de que si no estoy en Santiago no hago nada y no pasa nada. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es un cambio súper grande. Y otra también de ver cómo, más que de sostenibilidad, hablamos de regeneración. Perfecto. Regeneración en los ecosistemas, pero también regeneración de comunidades, ¿ya? Entonces, cómo damos herramientas y posibilidades a gente que no está en las capitales, digamos, o en las grandes ciudades o en las ciudades, y que pueda seguir estando en el campo, ¿ya? En lo más rural, y generar esa dinámica de que es posible estar, ser, conocer y ser lo que uno quiere hacer en diferentes lugares, que no es necesario estar en la ciudad, ¿ya? Que antes se pensaba. Incluso hoy vemos que las temáticas de regeneración, etcétera, si bien hay en temas humedales y todo, en la cuenca Maipo, también en el sur, el tema de las turberas y todo, ha tomado un impacto muy fuerte. Entonces, es ver que desde el lado donde yo estoy, desde el lugar donde estoy, puedo hacer muchísimas cosas y puedo generar cambios. Donatella, tú mencionabas recién al principio del programa varios elementos que tienen que ver con la idea de la sostenibilidad, no solamente desde un punto de vista, quizás ahí me hace mucho sentido lo circular, digamos, como esta idea, incluso no puedo dejar de pensar en que lo circular es también más acogedor, más contenedor, digamos, hasta más uterino desde cierto punto de vista, ¿no? Pero en ese aspecto, y por eso te preguntaba lo cultural, porque si yo establezco una cultura circular también, una cultura que se relacione con esto, tengo que tener varios elementos, varios actores sociales que promuevan también esta forma de cultura. Tú recién hablabas de la posibilidad de regenerar. Y yo no podía dejar de pensar que, por ejemplo, y perdonen los centralistas, la gente que nos ve en otras regiones, pero esta es la ciudad que conozco, ciertos sectores de nuestra ciudad, sobre todo sectores con bastante poder adquisitivo y por ende también con capacidad de regenerar, voy a ocupar intencionalmente esa palabra, unos barrios, en vez de regenerar esos barrios, de reutilizar, de darles potencia, se van a otros sectores y dejan que esos barrios que podrían tener
muchas posibilidades urbanas, culturales, de vínculo incluso con lo medioambiental, pero también con lo arquitectónico, con lo patrimonial, mueran. Y ahí entran componentes bien complejos, porque entran componentes incluso económicos, pero también culturales, también. ¿Cómo se va pensando todo esto? Porque finalmente, cuando uno piensa en el medio ambiente, uno casi como que piensa en una cosa climática, que también yo me imagino que es muy importante, Sí. pero finalmente el medio ambiente es incluso el cohabitar, el calidad de vida, por así Exacto, decirlo. sí. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hoy estamos en un momento de que si no tenemos alianzas, Ujú. cooperativas, donde de ahí el ODS 17, digamos, que yo creo Sí, que es no el más importante porque todos tienen su importancia, pero creo que es clave, y sobre todo en este momento donde estamos como todos peleados con todo y lo que decís tú, y no sé. Entonces yo creo que es súper importante, a pesar de tener intereses diferentes, sentarnos y conversar por un objetivo común, que es, como tú decías, el buen vivir. En el tema de las ciudades, cuando dejamos abandonados barrios, que entre la delincuencia, que no existan áreas verdes, que no es solo el tema de áreas verdes por las islas de calor, por la descontaminación, etcétera, sino que tiene que ver también con la cohesión social. O sea, absolutamente de acuerdo. ahí hay encuentros, ahí hay diferencias, y que las diferencias dan igualdad, en definitiva. ¿Ya? Absolutamente de acuerdo, muy de acuerdo Entonces, Santiago, desde que yo lo conozco, desde el 95, me llamó siempre la atención que estaba tan concentrado un sector, el otro y otros por fuera, digamos. Entonces yo creo que hay que dedicarse y tener políticas dedicadas a esos barrios que por alguna razón han estado más abandonados. Ahora, ahí hay un componente político muy fuerte. Totalmente. Después del golpe y durante la dictadura se decidió segmentar Santiago incluso socialmente, socioeconómicamente. Cultural no, porque yo creo que en todos los sectores se dan distintas dinámicas culturales, ¿no? Pero sí socioeconómicamente fue brutal, o sea, se Sí. sacaron a pobladores, a sectores vulnerables que podían estar viviendo en ciertos sectores y se fueron conformando barrios bien específicos que además marcaron a tal nivel que en algún minuto incluso la gente llegaba a cambiar sus números de teléfono o ciertas cosas para que no los identificaran con ciertos barrios. Los currículum. Exactamente. No, digo, yo estoy en Chile desde el 95, o sea que me tocó Te alcanzó a tocar, imagínate. Muchísimo. Bueno, así de brutal fue esta situación. Que también nos habla de un clasismo, no como lo entendemos, sino que de esta estructuración, jerarquización en cuanto a clases, ¿no? Sí. Que es muy, muy brutal en nuestro país, por lo menos. Es sorprendente. Es como, vives acá, perteneces a esto, ¿A qué colegio fuiste? Sí, incluso cómo te ves físicamente. Sí. O sea, hay miles de dinámicas respecto a eso. Esa manía como de clasificar. Exactamente. Digamos, de encasillar. Ahora, hay una cosa que tú dices que es muy importante, que me gustó mucho, porque además yo lo he visto en forma palpable. Hace un tiempo atrás a mí me tocó hacer una nota sobre el Museo Cielo Abierto en San Miguel, que es muy bonito porque un grupo de artistas desde las juntas de vecinos decidieron en una de las caras, digamos, de estos blogs en San Miguel, contratar a artistas urbanos, grafiteros, muralistas, y hacer obras de arte. Y se produjo una situación preciosa porque a partir de esto, esos grupos de vecinos, esos sectores, empezaron a proteger las obras, pero al proteger las obras empezaron a proteger los parques. Al proteger los parques empezaron además a conocerse, y además al conocerse empezaron a bajar los prejuicios. Entonces ya veían que un muralista, un grafitero no era un delincuente. Bajó hasta el narco, bajó la delincuencia. ¿Por qué digo esto? Porque tú decías algo que es muy importante, que cuando hablamos de áreas verdes no solamente hablamos de áreas verdes porque el pulmón y todo, que también es muy necesario, sin duda alguna, eso no es discutible, claro. Pero es calidad de vida. Entonces, un componente que uno podría pensar que es una frivolidad, que es el componente estético, digamos, de vivir en un lugar bonito, así tan simple como eso. Fíjate que yo salgo y tengo un lindo jardín, tengo un lindo parque, están limpias las calles, no
te cambia la calidad de vida. ¿Qué pasa ahí? Porque aquí, insisto, y por eso dice esta especie histórica, porque Chile, o por lo menos Santiago, segmentó brutalmente, de manera intencional y política, segmentó la ciudad. Bueno, por eso yo creo que lo que decía de ciudades sostenibles, ya tenemos que pasar a regeneración de ciudades, ¿ya? A ver. Lo que implica repensar las ciudades, no solo cómo va a crecer, porque sabemos que Santiago ha crecido para cualquier lado, de cualquier forma. Muy irresponsable. Irresponsable, cuando tú estás generando polos donde no tenés los servicios básicos, donde no tenés una estructura donde implique que tu vida tenga una localidad y tengas que tener kilómetros y horas de micro para ir para un lado o para el otro, no creo que sea un concepto como muy... No es un buen vivir. Exactamente, no es un buen vivir. Y eso pensado además con el tema de cómo se diseñan las ciudades o rediseño, porque ya hay muchas que ya están, pero cómo vuelvo para atrás. Por eso a mí me gusta cuando ciudades chicas están pensando digo, no vayan por ahí, ¿cachai? Porque ya se hizo, ¿cachai? Y no resultó. El tema de las carreteras, de las autopistas, está comprobado, y yo te decía, desde la época de Ciudad Vía, que nació como la Costanera Norte, que las autopistas se manejan bajo la ley de los gases. O sea, tú más espacio le das a los autos, más autos tienes, sí, entonces va a demorar 2, 5, 10, lo que quiera, pero va a colapsar. O sea, no es una solución. No. Otra que divide, o sea, donde tú pongas una autopista, esos barrios nunca más se vieron. Sí, entonces, es brutal. Es brutal. Exactamente. Entonces, pensar de que la solución es autopistas y mega cosas, no, si la gente tiene que tener espacio, la ciudad de 15 minutos, ¿sabes? Urban 95, esta cuestión de diseñar las ciudades tomando en cuenta todas las necesidades, pero para todos, ¿okay? No que sea una rampa que sea un espacio donde la rampa, ¿cachai? Es como ese concepto de que ya voy a incluirlos porque les voy a poner una rampa. No, pensar la ciudad para todos, donde en esos todos hay esta enorme diversidad. Entonces, para que la gente se sienta parte de y esas diferencias, como digo, no sea, el que tiene que subir por la rampa. No, es parte de los diseños. ¿Okay? Hay varios elementos que mencionaste, Donatella, que me llaman la atención porque establecen nuevamente esta construcción más cultural de la jerarquización de la sociedad, de establecer también la idea de yo no pertenezco a tu grupo, soy mejor o soy peor, digamos, pero en definitiva como desde ahí. Y también las ciudades se componen de esa idea, incluso el ejemplo que acabas de dar de la autopista me parece fantástico porque uno debería potenciar el transporte público y las ciudades, como tú bien dices, cercanas, caminables, y no estas otras ciudades donde como que mientras más lejos, más no sé qué, como que fuera mejor. Tenemos que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a hablar de ciudades circulares, medio ambiente, también vamos a hablar de cambio climático, no se crean, con Donatella Júcar. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque acá de Lo Personal es Político. Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de buen vivir, de ciudades circulares. Bueno, Donatella también está metida ahí en cosas de cambio climático, pero además lo que sorprende, con Donatella Fugaro por si acaso, lo que sorprende es que efectivamente todas estas cosas que uno podría pensar que están relacionadas desde distintas perspectivas, porque uno podría decir cambio climático, bueno, no, entonces geografía, no, son o tienen directa relación además con el componente humano, diría yo. O sea, no es que el cambio climático no se vaya a generar, aparentemente por lo menos lo que yo he leído muy por encima,
efectivamente han habido periodos dentro de la historia del planeta donde han habido grandes cambios climáticos. Pero efectivamente nosotros hemos sido agentes, aceleradores brutales de que esto ocurra, pero además de manera muy poco natural. Porque una cosa es que el cambio climático se dé de forma natural y otra cosa es que nosotros generemos, qué sé yo, efectos invernaderos, establezcamos ciertas dimensiones raras, desertifiquemos más rápidamente, rompamos los glaciares, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí también? Y vuelvo, perdona que sea insistente, pero vuelvo al componente cultural porque ahí hay, creo, un elemento bien jodido que tiene que ver con cómo hemos estructurado sociedad. Una sociedad de consumo donde no hay economías circulares, donde efectivamente seguimos funcionando con una cabeza extractivista, donde creemos que la naturaleza está para darnos, como que no tenemos esa idea, no tenemos conciencia de que somos parte de, sino que creemos que está al servicio nuestro, como que nosotros tuviéramos una esfera superior. Ahí hay elementos muy complejos. ¿Cómo has ido viendo tú las políticas que se han ido desarrollando y también las dinámicas de conciencia, incluso desde el punto de vista mediático, para que la ciudadanía empiece a tomar más cartas, no sé si en el asunto en el sentido concreto, pero por lo menos casi emocionalmente decir como, oye, aquí hay algo que está pasando, digamos? Sí, yo como te decía al principio, creo que no hay duda de los datos de que es así, lo que tú decías de cambio climático, y que no es un invento ni nada, sino que dicen, no sé, no, si ha llovido menos, pero la vez que llueve de una forma que no se está preparado, entonces queda la escoba, por decirlo. Claro. Entonces, iba a decir un chilenismo, la vi. Se venía un chilenismo. Pero sí, está muy bien, está muy bien. Entonces, como eso es un dato y basta ver cualquier estudio científico y te das cuenta que es así y ya los negacionistas están fuera. Pero el tema de la educación yo creo que es clave. Yo siempre pongo un ejemplo hablando como de economías, porque es cierto, el cambio climático tiene que ver con la economía. Absolutamente. Tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con la pobreza, con el hambre. O sea, no es cambio climático o medio ambiente, que se dice medio ambiente, es como las flores. Cuando yo empecé a trabajar era como casi hippie, ¿sabes? Porque uno se dedicaba a esto. Pero medio ambiente, cambio climático, circularidad, etcétera, tiene un componente clave que es la economía. Si nadie está diciendo que no tengamos que seguir creciendo. El tema es cómo se crece. Por eso hoy día la economía circular, la economía naranja, la economía inclusiva, la economía local, o sea, varios términos que te están diciendo la economía como la conocíamos antes se terminó. O se debería terminar, no se terminó, es un sueño. Se debería terminar y ojalá se entienda que si no trabajamos con empresas de triple impacto, estamos mal. Y no, ¿cómo se dice? Responsabilidad social empresarial. No, eso no es. Es una empresa donde hablábamos de solucionar el problema. Ya. Entonces, el tema de la educación es clave. En el tema de la ciudad yo siempre pongo el ejemplo de una circularidad dentro de la ciudad que es los residuos. ¿Ya? Más del 50% de la bolsa que uno saca es orgánico. Yo trabajo mucho en residuos, en gestión integral de residuos, y desde siempre fui una fanática que está bien la ley REP, ¿cachai? Que es de residuos inorgánicos, pero decía, el 58% más o menos es orgánico. Y es el residuo orgánico el que genera malos olores, vectores, el que genera un impacto brutal porque va a parar a un sector donde tienen los vertederos o rellenos sanitarios, donde no solo tienen problemas ambientales, sino que genera un problema social y un problema económico, porque obviamente un terreno al lado de un relleno sanitario, chao economía, o sea, plusvalía. Entonces y la gente está acostumbrada a agarrar su bolsa, sacarla y se fue mi problema. Claro, no hay ninguna conciencia de eso. No. Digo, yo cumplo con sacar mi bolsa. No, claro, tú no. Y ahí me siento muy limpio, además. Exactamente. Claro. No, porque esa bolsa tiene un recorrido que es brutal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo empiezo? Desde decir, primero, lo que tú decías, el consumo responsable. No es que no se consuma, pero es que pasó mucho en la pandemia. ¿Sí? Esta cuestión de revalorizar montones de cosas que antes eran como normal, de juntarte en las casas con amigos, de tomarte un vinito rico, no sé qué.
y no poder ir al shopping, ¿cachai? No poder salir a comprar todos los días porque estoy deprimida y salgo a comprar algo, ¿cachai? Y yo pensé que se había cambiado un poco, pero me parece que no tanto. Bueno, pero es que ahí entran los medios. Los medios no hicieron un cambio comunicacional. Los medios rápidamente volvieron a fomentar la sociedad de consumo, el estimular esto. Y ahí quiero tomar algo que acabas de decir, Donatella, que me parece muy interesante, porque a raíz de la crisis sanitaria y también de las crisis sociales, porque claro, nosotros vemos el estallido social, pero la verdad es que hubo varias crisis sociales importantes. Tuvieron los Gilets jaunes en Francia, hubo crisis en Colombia, todo el tema del Brexit incluso en Inglaterra generó una problemática interna quizás no tan grande como otras. Lo que está pasando incluso hoy día en Taiwán también es una crisis que fue bien brutal en su minuto. Lo que pasó desde un punto de vista más bien socio-religioso, digamos, en Canadá. Han habido crisis sociales importantes en el mundo que han puesto en la palestra como el mirémonos desde otra perspectiva. Y dentro de eso, tú hablabas del crecimiento, y a mí me llamó mucho la atención hace un tiempo atrás, leí un artículo donde efectivamente los economistas hablaban de decrecimiento, de que teníamos que empezar a asumir que quizás tenemos que pensar en economías decrecientes. Nuevamente se construyen ahí dimensiones sociales muy complejas, porque efectivamente hasta la identidad, diría yo, de las sociedades más capitalistas, occidentales, bueno, y también orientales en realidad, se establecen en el consumo. Y se establecen en un consumo desmedido. Tú pusiste un ejemplo muy al pasar, pero que es muy importante: estoy deprimido, voy a comprar. No tengo identidad, me cambio desde el color del pelo, me corto, me afeito, no me afeito, no tengo idea, hay miles de instancias. Otras personas hasta se operan incluso, sí, porque no sé. Bueno, ahí hay un problema fundamental que finalmente repercute incluso en esta ruta de la basura. Me acordé incluso, no sé si tú alcanzaste a ver 31 minutos cuando hacía la ruta de la caca, que era notable. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Finalmente la basura es la ruta de la caca, la ruta del desecho que nosotros hacemos y que nosotros no tenemos conciencia de lo que eso implica. Y además tú hiciste otra mención que me parece muy importante, Donatella, a propósito del segregar la ciudad. ¿Dónde quedan los vertederos? En sectores vulnerables, donde vive gente que además yo tampoco veo. Entonces se producen situaciones de negación muy violentas y por ende muy rabiosas de otros sectores. Entonces empiezas a generar conflictos sociales a partir de una cosa tan, no voy a decir simple porque claramente simple no es, pero que tiene que ver con pensar la ciudad y pensar el buen vivir de la ciudad. Claro, y es algo en lo que yo podría llegar a tener control, yo como ciudadano. A ver. En ese sentido, porque cuando tú vas a comprar, bueno, por suerte en la ley REP ahora está el tema de ecodiseño, etcétera, varios cambios que van a modificar la recuperación, las botellas retornables, etcétera. O sea, yo soy responsable de donde termina la bolsa desde que elijo comprar X productos, sí o no. Claro. ¿Y qué compro? No sé. En mi casa, por ejemplo, refresco algún fin de semana, pero si hay jugos de fruta, hay agua potable, tema agua, importantísimo. Uno, por suerte, hay comunas que todavía en la región metropolitana no tienen un acceso a agua 100%, aunque parezca mentira, pero, no sé, 30, 40 comunas, si mal no recuerdo, abren la llave y hay agua potable. Sí, claro. ¿Cachai? Y eso no se ve, y es agua potable. Que si querés rico le echás un limón. ¿Cachai? Sí, pero es agua, claro, puedes tomarla. Puedes tomarla. ¿Cachai? Entonces, eso ya es una decisión de qué estoy comprando, que tiene que ver con salud también, y tiene que ver qué voy a hacer con ese residuo. El reciclaje es parte de la economía circular, pero no es economía circular. Lo primero es la pirámide que existe también en la movilidad. Sí, claro. Primero camino, después ando en bicicleta, transporte público y de última el auto. Y lo mismo en los residuos. Primero veo qué consumo, si necesito eso y si lo necesito de todas las cosas que puedo elegir, cuál tiene menos impacto. Y después, bueno, si lo puedo reciclar, lo reciclo. Lo orgánico, ojalá compostera en tu caso, lombricultura. Y tratar de sacar la menos cantidad posible de basura. Y
En las empresas, digamos, que son las que generan, meten los productos en el mercado, obviamente las exigencias correspondientes de qué estás sacando, cuánto estás reciclando, tu huella de carbono, tu huella hídrica, y vamos al tema de exigencias ambientales que impactan en todos, digamos. ¿Cómo podemos lograr que haya una conciencia respecto a eso cuando efectivamente funcionamos con este otro elemento que yo te ponía, el caso mediático, para ponerlo en un... donde, por ejemplo, se valoran no sé, por las filas porque llega una marca X y no sé qué cosa, y entonces... A ver, ¿qué encuentro para comprar? ¿Qué encuentro para...? Exactamente. El otro día tuvimos acá una experta en moda, pero justamente hablaba de sostenibilidad, era muy interesante, y tenemos el problema en Atacama respecto a la ropa. La industria de la moda, claro, está cambiando, pero sigue siendo industria, Sí. y por eso yo hablaba, me pareció muy interesante cuando hablaras del crecimiento, porque finalmente, ¿cuáles son los límites que vamos a tener entonces como sociedad? Porque va a llegar un minuto en que quizás como estos dibujos que son bien interesantes, que va a llegar un minuto en que de verdad nos vamos a ahogar. Tú ponías el ejemplo incluso que me parece fantástico, Donatella, de las carreteras, pero eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. Hay palacios bellísimos en el centro de Santiago que podrían transformarse, como pasa en algunas ciudades europeas, en edificios muy lujosos, además, ya que les importa el que dirán, digamos. Se están destruyendo los palacios, ocupo auto, vivo en no sé dónde, porque también está la cosa de no quiero codearme, no quiero juntarme contigo, no quiero verte. Yo siempre lo he destacado más de alguna vez, que me parece, fíjate, súper interesante el audio de la ex primera dama Cecilia Morel, cuando ella habla de los alienígenas. Porque yo creo que ella da cuenta, yo no sé si tú escuchaste, ella habla, a raíz del estallido social, dijo, son como extraterrestres, alienígenas, y después dice, vamos a tener que ceder privilegio. Sí. Yo creo que ella dice dos cosas muy importantes. Primero, que es consciente de que hay privilegio, y los privilegios no son derechos. Claro. Que eso es bien importante tenerlo consciente. Y segundo, ella establece, que yo no sé si se da cuenta de lo que dijo, establece de que hay un otro que yo veo tan raro, que es un alienígena. Y lo brutal es que probablemente ese otro también la ve a ella o a otro como alienígena. Finalmente somos una sociedad constituida entre alienígenas. Ahí hay una cosa muy, muy compleja, muy peligrosa, que tiene que ver con lo que tú estás trabajando. Claro, porque lo que hablábamos antes de que recuperar espacios donde una ciudad que tiene uso de suelos exclusivos para cosas es espantoso. Digo, una ciudad donde un barrio tiene 90% de suelo industrial o semi-industrial, la otra tiene, una comuna tiene 99,9% solo residencial. Obviamente, ¿Eso es raro? Es pésimo. Es pésimo. Dime, porque no sé. Sí, es pésimo porque en definitiva donde lo ideal sería lugares donde tengas una mezcla de todo. De todo, porque somos de todo. Entonces está el que vive en una casa más grande, el que vive en una casa más chica, el que está las oficinas, pero también hay una fábrica donde va a trabajar la gente que vive ahí. Perfecto. Donde hay plazas. Entonces, lo ideal sería un mix de todo. Y que como economía local, digamos, en definitiva, la sociedad nos hagamos cargo de, ojalá, devolver lo que generamos en el mismo lugar. Es lo que hablábamos de llevar todo para afuera, para los lugares como más alejados. El tema, por ejemplo, de las plantas de compostaje o las vermicompostaje, hablando de los residuos orgánicos. Por ley, por uso de suelo, no se puede instalar en todas las comunas. Porque el uso de suelo permite determinadas cosas. Ya. Cuando fue esta red de puntos limpios, fue muy difícil. Yo en ese momento trabajaba en Santiago, en la comuna de Santiago. Fue muy difícil porque no estaba estipulado en la normativa que un punto limpio no fuera un centro, una bodega, por decir. ¿Cachai? Entonces no se podía instalar en sectores urbanos. Entonces, después, por suerte, después de mucho tiempo se cambió, entonces los puntos limpios hoy día hay en Santiago, hay en Independencia, hay en Renca, etcétera, porque hubo una modificación del uso de suelo. Lo mismo con los residuos orgánicos. Si tú quieres hacer una planta de compostaje para tratar tus mismos residuos del municipio, hay comunas que no lo pueden hacer.
por el uso de suelo, que no lo permite. Entonces, ¿dónde va eso? A una comuna donde sí tiene un uso de suelo. Entonces, digo, quizás es un poco idílico, pero lo que yo creo es que debería ser que sectores de municipios se pusieran de acuerdo, donde entre estos tres vamos a manejar los residuos orgánicos juntos. Que estén cercanos, además. Exactamente, Pues, claro. que no existe un gasto de transporte, de emisiones, etcétera, donde tengamos huertos comunitarios, no sé, una red de huertos comunitarios, ¿cachai? El propio consumo, etcétera. No quiere decir que no tengas que seguir comprando, porque obviamente sí, pero por eso te digo, es el tema de cómo instalamos una nueva forma de negocio. Si no tiene que dejar de ser negocio todo, no estamos viviendo en... Ojalá, pero esa es la realidad. Entonces, el negocio puede existir y tiene que existir. El crecimiento tiene que seguir existiendo, pero de otra forma, es lo que yo te decía. ¿Se puede? Sí, se puede, de todas maneras. Yo creo que con la ley de cambio climático, por ejemplo, ahí por suerte tenemos una ministra fantástica. No, de verdad es un lujo, además un lujo a nivel internacional, la gente, nuestra ministra del Medio Ambiente, de verdad una joya de ministra. Y si alguien sabe, es ella. Sí, seca. Es impresionante. Entonces, por ejemplo, en la nueva ley de cambio climático hay un tema de que cada municipio tiene que tener un plan local de cambio climático. Que hoy día no todos, pero hay algunos que lo tienen. Y en ese sentido, Donatella, ¿hay conciencia de eso? Porque también depende, porque aquí hay un componente bien potente que tiene que ver incluso con elementos ideológicos. Probablemente ciertos sectores ideológicos de ciertas posturas son mucho más extractivistas o más negadores. Yo ni siquiera lo voy a poner en juicio valórico de bueno o malo, porque yo creo que simplemente porque se han sido educados así, porque de verdad, que no es como los malos y los buenos. Pero ahí hay una cosa bien compleja. Porque ¿cómo estableces esa conciencia cuando de verdad cuesta tenerla? Uno lo ve incluso en la minería, siendo Chile además un país minero que debería estar pero a la vanguardia de este tema. Si es que le interesa mantenerse como un país minero. Bueno, yo creo que hay muchos que yo creo, muchas empresas, muchas industrias que sí ya están en esto, como te digo, de pensar, repensar cómo hago negocio con otros impactos positivos, digamos, y el tema de normativas y legalidad, digamos. ¿Es factible eso? Sí, la ley REP, por ejemplo, obliga, no es todo, pero por lo menos obliga a que las empresas que pongan X porcentaje de productos en el mercado tienen que recuperar otro X, la de neumáticos y así varias más, ¿cachai? La ley de orgánicos también, y la ley de cambio climático que también delimita muchas cosas, y el tema de cambiar los sistemas de evaluación de impacto ambiental. También, digo, una empresa puede instalarse, puede hacer negocio, puede generar, pero las exigencias para eso tienen que ser otras. El poder en ese sentido empresarial es bien grande en nuestro país y está muy vinculado al mundo político. Y lo descubrimos, yo creo que quedó más en evidencia, no es que lo hayamos descubierto, pero quedó más en evidencia con la crisis sanitaria. En ese sentido, ¿qué pasa con los poderes fácticos concretamente? Porque ahí también hay un elemento complejo y tú lo mencionabas en el bloque anterior. La economía es algo que, bueno, yo siempre pienso que los economistas deberían tener mucha pega, deberían estar repensando el mundo, por lo menos desde el punto de vista económico, pero parece que están como, somos neoliberales, somos capitalistas, somos socialistas, como que no se mueven alternativas. Mira, yo creo que y lo mencionabas antes tú también, al tema cultural. Hoy estaba en un tema de agua y justamente se decía, no es que necesitemos que todos sean ingenieros en agua, que todos sean expertos en agua. Lo que necesitamos es que el que va a administrar una empresa sepa cuál es realmente el impacto y la realidad del agua. El profesor que está dando clase tenga la conciencia, la claridad y la capacidad de transmitir la realidad y la importancia del agua en las clases. No sé. Esto es como cuando se habla de perspectiva de género, es como realmente un cambio... Es un cambio, por eso digo, más allá de educar en los colegios y todo, es un tema cultural transversal para todos. El que maneja la empresa, el que está en la minería, el que está en
no sé, en los huertos, el agricultor, todos, de alguna forma hay que hacer un switch de que no es porque, no, es porque es una realidad. Y si no hacemos algo, incluso por eso te digo, no me acuerdo ahora el nombre, pero dijo, la sostenibilidad, creo que era Girardet, la sostenibilidad ya fue. Ahora tenemos que hablar de regeneración. Porque sostenibilidad ya no tenemos nada para dejar, digamos, como estamos. Tenemos que pensar en cómo empezamos a regenerar y restaurar los sistemas que hemos dañado. ¿Estamos a tiempo de hacer eso? Sí, por supuesto. Sí, yo tengo full esperanza. ¿En serio? Sí. Sí. Qué bueno. Si no, no estaría trabajando en esto. No, porque uno me hubiera retirado. No, yo creo que todavía es posible, es posible. Ahora, en ese aspecto, ¿qué pasa con las dinámicas comunicacionales? Porque yo tengo la sensación, te estoy escuchando, Donatella, y es muy importante lo que tú estás planteando, pero comunicacionalmente tengo la sensación de que los medios estamos al debe. No hablamos de este tema. No. Y ojo, tema que, y cuando lo hablamos desde la espectacularidad. Qué sé yo, inundaciones no sé dónde, exacto, sequía no sé cuánto, y la música. Sí. Pero no lo hablamos en relación a generar conciencias, con campañas culturales interesantes, con dimensiones entretenidas incluso respecto al tema, porque además es un tema entretenido, un tema que bueno, desde mostrar barrios, desde, no sé, dar alternativas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí comunicacionalmente? ¿Cómo se trabaja comunicacionalmente esto? Sí, no yo se creo trabaja comunicacionalmente. Acabo de descubrirlo. Yo creo que obviamente, como decíamos, en las escuelas, en las mallas curriculares, en los barrios, la sociedad civil a través de sus juntas de vecinos, de las organizaciones sociales, etcétera, es un trabajo enorme que muchos están haciendo y hay que sostener y apuntar para que sea más, digamos. Pero obviamente algo masivo como es la televisión, yo no lo veo mucho. No, porque son empresas, o está de repente enfocado desde muy la política, de lo que dice este sector o el otro sector, pero no desde un enfoque de cambiar la cultura. ¿Qué es lo que implica que no hagamos esto o lo otro? Me da lo mismo si es de derecha, de izquierda, del medio. No, es un cambio. Es un cambio que tenemos que hacer todos. Y eso yo creo que necesita tener los matinales, por ejemplo. Están todos los días los matinales. Para hacernos vivir aterrados, en realidad, como esa es la mecánica. Entonces, ¿cómo no aprovechar espacios como masivos para realmente dar cuenta de que uno es parte de eso? Y si bien no soy yo la que, no sé, yo por lo general, por eso te digo, me voy en bicicleta o en metro o en micro, no es que no ande en auto, porque también encuentro que no soy fundamentalista, ando en auto cuando tengo que llevar a los niños los fines de semana, pero me gusta moverme en bicicleta, somos parte y cada uno puede hacer su aporte, ¿cachai? Entonces quizás yo no soy, no sé, la que ando todo el día en el auto, quizás no somos la ciudadanía, el sector que más no sé, consume energía o consume agua, lo que sea, pucha, pero entonces porque lo haga el otro, como el otro lo hace peor, que mejore él. Yo creo que es lo que hablamos de las alianzas, la cooperación y este entender de que si todos no nos sumamos con mayor o menor intensidad, pero todos nos sumamos y nos sentamos a la mesa a ver cómo lo hacemos, esta gobernanza, ahí sí que estamos mal. Porque yo sola no voy a hacer nada, la industria sola no va a hacer nada, la ciudadanía sola no va a hacer nada, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar en eso porque ahí tengo algunas ideas que, a ver si podemos conversarlas. A la vuelta de esta breve pausa, Carlos Personal es político con Donatella Fugaro. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, estábamos hablando, por eso me río. Estamos de vuelta acá en Lo Personal es Político, nuestro último bloque. Seguimos conversando con Donatella Fugaro y estábamos comentando, para que no los vamos a dejar fuera,
estábamos comentando, yo le planteaba a Donatella que en realidad es muy complejo y quizás por eso hablaba de los medios de comunicación, porque en definitiva los medios siguen en una lógica del hiperconsumo y también del individualismo muy sostenido. Entonces, tú lo graficaste muy bien, Donatella, en el bloque anterior. Es como que lo haga el otro. ¿Por qué yo? O yo hago un esfuerzo mínimo, o no, esta cuestión es latero. Y es muy particular porque de pronto, de verdad, son cosas muy sutiles que hacen grandes cambios. De pronto, incluso, si es que no tiene la posibilidad, obviamente, vivir en un barrio que esté más conectado, ocupar transporte público, andar en bicicleta. No sé, cambios que pueden ser súper sutiles, pero que en definitiva de verdad generan formas de funcionar distintas, que además nos permite incluso educar a nuestros hijos, los que somos papás, de una manera distinta, que ellos vean, así como la enseñanza vicaria, digamos, que ellos vean que efectivamente no es solamente un discurso, sino que hay un actuar. Exacto. Sí, sí. Ahí algo pasa complejo, ¿no? Es súper complejo, porque por eso digo, no es una línea, sino que son varios, es muy interdisciplinario, tiene que ver con la política, tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con las comunicaciones, es lo que hablábamos un poco antes, el tema de si no diseñamos una ciudad, no empezamos a rediseñar y las ciudades chicas que están creciendo a tomar en cuenta los errores cometidos, no sé, pensar en la ciclovía, que tú hablas de la ciclovía. Hay lugares que no se necesita ciclovía. Hay lugares chicos todavía que se puede promocionar el uso de la bicicleta sin tener que generar una estructura que implica... Es más, que pueda hasta interrumpir, la ciclovía puede ser un impedimento. Es que ojalá cambiemos una cultura donde las calles sean compartidas, ¿sí? Y que no tenga que estar en una ciclovía o arriba en la vereda o arriba del parque, porque si no, no me siento seguro. Y eso tiene que ver con educación vial, la ley de convivencia vial, por ejemplo. Que ha tenido muchísimos avances, pero obviamente hay culturas que hay que cambiar muchísimo, y es esto de reconocerse en un espacio público. Claro. No solo yo la que ando en auto, la que ando en bicicleta, la que ando en bus, la que camino, sino que reconozco que hay otros que se mueven de forma distinta, y como los reconozco, los veo y los cuido. Pero te das cuenta que ahí el individualismo nos juega en contra. Sí. Porque estamos en una sociedad donde finalmente el yo. Exacto. El del auto te quiere pasar por encima, claro, algunos en la bicicleta, el de la micro se enoja porque le ocupa y el peatón no sé qué cosa. La bicicleta a veces también cometemos errores. Es que pasa muy fuerte. O sea, yo ocupo mucho transporte público, en realidad prácticamente ando solo en transporte público, pero también manejo, debe pasar muy como tú. Andaba mucho en bicicleta, que me la robaron en realidad, y ya nunca más me compré otra bicicleta, pero andaba mucho en bicicleta. Y debo confesar que era un psicópata en cada una de las formas de manejarme. En el auto era un psicópata, como ciclista era un psicópata, y como peatón creo que soy psicópata. También. Lo que pasa es que pero después me di cuenta que en realidad era menos psicópata cuando vivía con mi hija, porque mi hija afortunadamente me reta. Claro. Papá no se cruza con roja, papá no haga esto, papá estamos en la mitad. Y ella me hace como tomar conciencia, pero cuando estoy con ella. Ella viene a ser el Pepe Grillo. Claro. Entonces soy un psicópata. Claro, y ese es el tema. En diferentes lugares, pucha, si andás en auto, ok, ¿cachai? Listo. Pero reconoce que hay otro que le podés hacer mucho daño si tu conducta... si no me ves, entre comillas. Pero no nos vemos. Y ahí entramos en una cosa muy potente. Y no nos vemos no solo para el transporte, no nos vemos en muchas cosas. O sea, es que ahí entra, Donatella, lo que te decía, por eso yo de verdad yo ocupo mucho, yo creo que Cecilia Morel no se imagina todo lo que yo la ocupo de ejemplo. Es que me pareció muy interesante lo que ella planteó. Porque en el fondo planteó cómo yo construyo al otro tan raro que lo veo como un extraterrestre. No, espantoso. O sea, imagínate, y eso probablemente pasa de lado y lado, ¿ah? Sí. Probablemente ese otro que ella ve como extraterrestre, la ve a ella también como una extraterrestre. Claro, porque a ver, ¿en qué momento se juntan? Jamás en la vida. Nunca. Desde el jardín infantil, separados, el espacio compartido no existe. Entonces, obviamente son vidas distintas, seres distintos. Yo hago clases en algunas universidades y de verdad es brutal porque tú escuchas a tus alumnos, sobre todo en ciertas universidades más elíticas, como ellos desde ciertos sectores, bueno, esta idea fantasiosa de Chile de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo,
que es muy graciosa, digamos, graciosa dramática en Sí, realidad, sí. no graciosa de risa, No, como es dice. como, sí. Pero resulta que yo tengo alumnos que de verdad no es que no bajen, no conocen Plaza Italia, no conocen Providencia, Sí. no bajan del Faro, Sí. o No, sea, no bajan espantoso. de Manquehue con Apoquindo. Ese es su límite. Horroroso. Y tanto que yo les pregunto, bueno, pero cuando van no, por atrás, pero Mm, además por atrás probablemente, o manejando, entonces Claro. tampoco ven las poblaciones, tampoco ven Sí, las sí, industrias, no sí, ven. sí. No nos vemos, exactamente. Ya, ahí Sí. pasa algo muy brutal. Aunque ustedes no lo crean, estamos hablando de cambio climático y de Escucha, conciencia. yo creo que me volé, y me hiciste una pregunta y creo que me volé y me fui para otro lado por No, eso. pero es que está muy Eh, interesante porque lo que quiero, porque finalmente esto tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Porque además el cambio climático es responsabilidad nuestra. Pero también para que esa responsabilidad sea consciente, tenemos que vernos. Totalmente. Entender, como tú bien decías, Donatella, que hay un otro que también depende de mí y que yo dependo de ese otro también, además. Totalmente. Que no es solamente el otro el alienígena. Yo también puedo ser alienígena para ese otro. Y eso también es importante. Sí. No, incluso en el tema de cambio climático es lo que decíamos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el hambre, Que con en la Chile no hay pobreza. derecho. Tú sabes que no hay derecho a la alimentación en este país. Creo que ahora se discutió con la En la nueva nueva constitución. constitución. Sí, bueno, hay que esperar el plebiscito, pero recién Claro. ahora se habla de Mm. derecho a la alimentación en nuestro país. Claro, entonces imagínate. Y cuando tenemos toneladas, aparte, tenemos toneladas de residuos que se tiran todos los días, Sí, de que se compran y no se consumen, digamos. exacto. Bueno, ahí tenemos toda una rosca. Pero claro, como un derecho a cosas básicas que no existen. Por ejemplo, para mí, bueno, el derecho a la alimentación, obviamente, pero el derecho a la educación gratuita, para mí es un disparate. Es que Ya tú me venías de metí Uruguay. en la política. Pero es que tú venías de Uruguay. Es un Tenías otra disparate cultura en ese que sentido. para la universidad o te tengas que endeudar las nuevas generaciones que entraron por CAE, ok, que fue un avance, está claro. Sí, pero es un Pero, avance que los cabros están pagando 15 claro, veces su carrera. pero no puede ser que porque quieras, no sé, no todo el mundo tiene que ser profesional. Hay técnicos y todo, Pero eso fantástico. también es un cambio cultural. Porque Claro. todo el mundo cree que tiene que ser No, profesional. digo, yo creo que se necesitan técnicos, se Se necesitan obreros, se necesitan técnicos, exactamente, todos. Todos tenemos una función. El tema es que cada uno pueda hacer lo que quiera hacer. Entonces, si yo quiero ser profesional y no puedo porque por tema de plata, me parece un disparate. Exacto. ¿Sí? Ahora, si yo quiero ser jardinero, fantástico que sea jardinero, si quieres ser obrero, lo que sea. Pero lo bueno es que tengas las herramientas y las posibilidades de ser lo que quieras ser. Ahora, en ese aspecto, ahí hay un cambio importante también de forma de ver el mundo, porque finalmente esa forma de ver el mundo me va a permitir generar los cambios. Las políticas públicas hoy día, ¿cómo las ves tú en ese sentido? Y con esto ya tenemos que ir cerrando, pero ¿cómo ves eso? En relación a este tema, sí, digamos. Sí, no, yo tengo mucha esperanza y como te decía justamente, y hablando más del tema medio ambiente, yo creo que van a haber grandes cambios o por lo menos se están intentando hacer cambios. Yo creo que va a haber un antes y un después de las medidas que se van a tomar ahora. Vamos a esperar a ver qué pasa con la nueva constitución. Claro, eso yo creo que ahí hay una cosa muy importante. Va a ser clave, y no solo por lo que se apruebe o lo que no se apruebe, sino que también por lo que viene después. Lo que claro. viene después, obviamente, digamos. sí, estoy de Entonces, acuerdo. como... pero era como un poco obvio que algo así iba a pasar, porque estábamos viviendo en un país demasiado segregado, con derechos adquiridos de algunos y otros sin derechos, que no puede ser. El derecho a la ciudad, por ejemplo, para mí es clave. Esto de tratar de reconstruir mallas en lugares donde, como decíamos, se volvieron industria y murió. ¿Qué haces ahí? Entonces, ¿cómo hacer estos mix, para ir cerrando, cómo hacer estos mix de lugares donde existan varias cosas en un lugar, donde los espacios sean pensados para todos, donde exista esta interacción y, como decía, las diferencias sean un aporte, lleven a la equidad, o sea, que ser diferente sea parte de todo, claro, y no una separación. Y yo creo que obviamente es súper difícil, pero lo que decía, yo creo que si hoy cuando se diseña algo, si no está el urbanista con el antropólogo, el sociólogo, la sociedad civil, etcétera, etcétera,
no se logra nada, porque cada uno tiene, entre comillas, miradas o expertise, pero el que te va a decir, no sé, cómo quiere, ve ideal una plaza para niños chicos, van a ser los niños. Escuchémoslo, ¿cachai? Es como, ¿qué tiene que decir? Eso. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Estaba buenísimo el tema, me encantó. Vas a tener que ir de nuevo. Bueno, pero cuando mira, quieras. ¿sabes qué? Yo estoy invitando a todos, pero después del plebiscito, porque creo que después del plebiscito vamos a tener que repensar y rehablar. Exacto, salga lo que sí. salga, pero hay que ahí sí, replantearlo. sí. Estamos. Oye, Bueno. Donatella, muchas gracias. Bueno, Te pasaste. pero yo estaba bien. Nosotros nos vemos en un próximo Los Personales Políticos, acá por supuesto por las pantallas de TVX. Chao. Chao, hasta luego.